Un poco en el proceso de preparación de la presentación como tal, estábamos en la oficina y es un tema de cómo ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Un poco escuchaba mucho a Pedro lo que decía del huracán y que ese huracán al final se puede convertir en oportunidades dependiendo de la actitud de cómo el gerente o el profesional o el venezolano afronta una situación determinada. La economía venezolana definitivamente presenta una serie de elementos que la hacen única. Nosotros cada vez que tenemos algún contacto con nuestros expertos contables o financieros del exterior, nos dicen es que ustedes son un caso único y la respuesta no, usualmente sale del propio país ante una eventual situación bien sea una norma contable, un tema fiscal, impositivo, etcétera, ¿no? Es una situación compleja, llena de retos y dificultades. Lo que nos requiere como gerentes es que con una alta capacidad de reacción, seamos muy flexibles, innovadores, sobre todo hacer cosas distintas a si lo que hemos venido haciendo no nos ha dado resultados. Si sigo haciendo lo mismo, pues no voy a obtener resultados diferentes, que es lo que estamos buscando en este entorno tan cambiante, ¿no? tan difícil, pero a su vez, repito, con muchas oportunidades. Vemos que para hacer una tormenta de ideas aquí con ustedes, tenemos una inflación, alta inflación, hiperinflación, llamémoslo como queramos. Al final es un incremento constante de los precios generalizados que nos afecta al bolsillo a todos los venezolanos y eso se ve directamente en lo que es el impacto en los estados financieros de las compañías. Tenemos el único país con múltiples tasas de cambio. Hemos llegado a tener 4 tasas de cambio legales y una que llamamos paralelo, negro, innombrable, que está allí y siempre va a estar allí. La pregunta, ¿qué tasa de cambio uso para reflejar mis estados financieros? Lo que comentaba Pedro, ¿cuál es la inflación que debo usar como referencia para mis estrategias de precios dentro en la entidad donde trabajo? Importantísimo, protección del patrimonio de los accionistas. ¿Cómo yo en una economía inflacionaria hago lograr en términos de poder adquisitivo preservar el valor de la entidad para los accionistas? Yo gerente de finanzas, yo director de financiero de la compañía. Es un entorno cambiante que desafía continuamente a la alta dirección y hay otra discusión, crecer o mantener. Y alguien me decía en estos días, Javier, ya no es crecer, ya no es mantener, es sobrevivir. Depende cómo lo veamos, definitivamente hay ejemplos de éxito hoy en día que como empresas en Venezuela han salido adelante con mucho éxito. ¿Qué tenemos? Los principales retos y temas de atención hoy en día. Cumplimiento de presupuestos y como comentábamos, el mantener el flujo de caja es una prioridad ahorita para las compañías. En épocas inflacionarias el poder adquisitivo, el dinero cada vez vale menos, tengo mayor necesidad de dinero, de efectivo, para comprar mis inventarios, para sustituir los inventarios y reponerlos y seguir mi operación normal. Cada día esa exigencia de dinero es mayor. Los bancos cada vez tienen menos liquidez. Les comento que a nivel de Asudeban, por ejemplo, un poquito hay una propuesta de permitir a la banca reevaluar sus propiedades, plantas de equipo, sus activos fijos, sus inmuebles principalmente, para aumentarles el patrimonio y tener mayor capacidad, que es un tema que se está analizando y bueno, hay pros y contras de esa decisión, pero lo que se está buscando es eso, de alguna forma aumentar la liquidez monetaria que tenemos y por ende generar más inflación. Tenemos un problema de disponibilidad de insumos. Tenemos compañías que tuvieron sus plantas paradas 2 o 3 meses por azúcar, falta de azúcar. ¿Qué hicieron estas compañías? Se reinventaron, hicieron cosas distintas y apuntaron a que la compañía de refrescos que hicieron, sacaron los refrescos sin calorías. Y allí están apostando duramente a esto, todos los sabores. Fue una campaña, inclusive eso se adelantó a nivel mundial. En uno de los primeros países que se aplicó eso fue en Venezuela por la necesidad que hay de la ausencia de azúcar. No hay resina para el plástico, no hay trigo. Las compañías se están reinventando y buscando soluciones o alianzas que les permitan seguir operando en una situación tan complicada como la que tenemos. Tenemos una disminución significativa o ausencia de entrega de divisas por parte del Estado venezolano. Las condiciones de entrega no son las más claras, no se sabe exactamente cómo funciona el sistema como tal, DICOM, DIPRO, y eso ha hecho a las compañías migrar hacia otros esquemas de obtención de divisas o a través de asociaciones o compradores del exterior que les permitan importar los productos sin tener digamos, verse la limitación
de no tener la divisa como tal. Existen muchas compañías en Venezuela con deudas multimillonarias de 2, 3, 4 años atrás que ya los proveedores le han suspendido el crédito. ¿Cómo hacer? Yo en Venezuela ya necesito la materia prima para producir, pues se han buscado mecanismos que los vamos a hablar un poquito más adelante de cómo saltar esa barrera. Alta inflación, señores, estrategia de precios. Nosotros en la oficina nuestra prácticamente semanalmente estamos revisando qué ocurre con las tasas nuestras de facturación. Arrancamos un presupuesto con una tasa en junio y ya hoy en día le hemos cambiado 7, 8 veces en la medida en que han ocurrido eventos como lo que está ocurriendo estas 2 últimas semanas, que en 2 semanas prácticamente hemos tenido una depreciación del mercado paralelo en casi un 300%, cosa que nadie avisoraba a la magnitud que está ocurriendo. ¿Y cuál va a ser el impacto? Si ya tenemos compañías que a la fecha con la materia prima 1.000, 1.200 les estaba haciendo difícil colocar el producto en el mercado, ¿cómo vamos a hacer ahora al ir a 3, 4 veces más ese valor? Son cosas que las gerencias en Venezuela deben ser lo suficientemente flexibles para anticiparse a eso, a través de estrategias financieras como tal. Regulaciones de precios. Tenemos una ley de precios costos justos que me regula margen del 30%. ¿Cómo hacer hoy en día en una economía inflacionaria que necesita un inventario por la escasez que hay, mantener inventarios de 3 o 4 meses con una inflación mensual del 20-25% para apenas tener un margen de utilidad del 30%? Cuando un inventario que tenga 2 meses en mi almacén ya automáticamente recoge cerca de un 50% de ajuste por inflación. Son retos y temas de atención que definitivamente, si no se abordan con tiempo, con la oportunidad, la flexibilidad necesaria, es muy difícil tener éxito en el tratamiento contable y financiero de la empresa. Impacto de nuevas leyes y normas contables. El 30 de diciembre salió una nueva ley de impuestos que no estuvo consultada mayormente con el mercado, la cual eliminó ciertos elementos del ajuste por inflación para contribuyentes especiales, fiscal. Eso hace que prácticamente la protección o el blindaje que tenían las compañías para disminuir su pago de impuestos producto de un ajuste por inflación y de su gasto de prestación ya no lo van a tener. Eso origina definitivamente un cambio en mi estrategia fiscal que si no tomo ninguna acción, probablemente mi tasa efectiva de impuestos esté muy por encima del 34%. Gobierno corporativo. Estamos viendo en el entorno actual que vivimos, hay necesidades, crisis, etcétera. Estamos presenciando un incremento en los volúmenes llamémoslo de fraude en las compañías, lo cual es, entre comillas, es algo esperado por la situación actual. Aquí, y eso es un tema también que tenemos que tenerle en el checklist de monitoreo. Señores, en una época inflacionaria es fundamental el balanceo de activos y pasivos monetarios en mi estado financiero. ¿Cómo hacer para yo tener una adecuada estructura a nivel de moneda extranjera y a nivel en bolívares que me permita de alguna forma tener una protección ante los niveles de inflación que estamos teniendo? Eso es algo que debemos tenerlo como en el radar nuestro. Costos anormales. Contablemente hablando, cuando tenemos compañías que hoy en día están operando un 30, 35, 40% de su capacidad instalada, tenemos una gran cantidad de costos directos, carga fabril, que son productos de costos fijos, que son anormales o no producto de la operación de manufactura del producto. Tenemos que analizarlos y ver contablemente qué hacer con ellos, si son costos que van al estado de ganancias y pérdidas o deben ir a capitalizar al costo alimentario. La norma en principio prevé que no pueden ser llevados como capitalizables alimentarios. Un fenómeno nuevo, fíjense esto que nos está ocurriendo este año a la mayoría de las compañías que tenemos personal en Venezuela. Cuando se habla de la nueva ley del trabajo, comenzamos con se establece otra vez el cálculo retroactivo de las prestaciones sociales, que no es más que tomar el último sueldo, la antigüedad, y eso me da el pasivo máximo teórico de esa persona. Cuando salió la ley, y hacíamos, todos los financieros tratábamos de cruzar en qué momento la gente pasaba de devengar garantía a devengar retroactividad, nos arrojaba un promedio que una persona que entraba a una organización tardaba entre 8 y 9 años para generar más retroactividad que garantía. Eso era un número que impactaba a los estados financieros en el mediano y largo plazo. Hoy en día, con los aumentos de sueldo que se están dando, la gente con una antigüedad de 1 año ya está generando mayor retroactividad que garantía de prestaciones sociales. ¿Eso qué está haciendo automáticamente? Tenemos un incremento brutal desde el punto de vista laboral en los costos
de indemnizaciones sociales que afectan el costo del producto y la rentabilidad y el margen de una compañía en Venezuela. Señores, ¿qué ha pasado con las tasas de cambio? Miren esta gráfica que les trajimos. Aquí podemos ver un estudio que hicimos de 58 compañías que cotizan en la Bolsa de los Estados Unidos. Esta información es pública, por eso la estamos tomando de allí. Y cómo ha sido el proceso de migración de las tasas de cambio. En diciembre de 2014 teníamos una mitad que tanto la deuda en moneda extranjera como su traducción de estados financieros a casas matrices utilizaban SICAD el 45%. Fíjense como ya en diciembre de 2015 el SICAD fue sustituido por CIMADI, ya hablamos de un 70%, y hoy prácticamente a septiembre de 2016 el 95% de las compañías están operando o están utilizando como tasa de referencia el DICOM como tal, ¿no? Un 5% tiene todavía la tasa oficial de 10 bolívares, ya vamos a ver, principalmente son laboratorios en Venezuela que son un sector salud que están en cierta forma protegidos. El principal disparador de cuál debe ser la tasa de cambio de acuerdo a la norma contable es el dividendo. Y a pesar de que en Venezuela ninguna compañía ha recibido dólares en los últimos 10 años para pagar dividendos, legalmente sería DICOM la tasa de referencia para traducir los estados financieros de estas compañías. Aquí lo vemos, aquí se ve por industria, vemos como DIPRO todavía, de las 56, apenas 3, 4 empresas están en farmacéutica y tecnología y tenemos casi el resto de las empresas, 53 empresas, 54 empresas que están utilizando DICOM por tipo de industria. Como aquí la discusión es que tengo empresas farmacéuticas, por ejemplo, en DICOM y en DIPRO, ¿cómo hago la comparabilidad de esos estados financieros de una manera sana cuando estoy usando tasas de cambio distintas? ¿Y cuál refleja más la realidad económica del país, de la entidad como tal? Estos son grupos, siempre mostramos compañías de estas que están usando DICOM, aquí las pueden ver, son todas compañías muy conocidas y como tal que decidieron migrar a esta tasa. ¿Por qué estamos mencionando esto? Por este concepto, que ha ocurrido en los últimos 3 años. A nosotros como país, como economía, muchas entidades consolidadas en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, consideraron que habían perdido el control de la operación de la compañía en Venezuela, por lo tanto, al no tener el control, poseídas un 100%, decidieron desconsolidarla. Y esto ha venido en un momento dado, el 2014, hay que recordar que como la tasa de cambio estaba totalmente subvaluada y los niveles de inflación eran muy altos, los estados financieros de las compañías venezolanas en los consolidados afuera eran empresas que representaban con una materialidad importante. Y a raíz de eso, al ser materiales, impactaban la razonabilidad de los estados financieros arriba y lo que se decidió fue que muchas compañías comenzaron a desconsolidar. Nosotros honestamente pensamos que todavía no hay los argumentos suficientes porque mecanismos de pago de dividendos, el tema es obviamente que la tasa de cambio es otra, no es 6.50, existen y se puede hacer. Hay compañías en Venezuela que han pagado dividendos a tasas de 1.000, 1.500, 1.200 pues, a través de mecanismos cambiarios legales, ojo, estructuras que existen legales, de permutas, etcétera, y por lo tanto el desconsolidar creemos que es una posición bastante extrema cuando todavía las compañías tienen control. ¿Qué argumentaron estas compañías para desconsolidar? No tengo ausencia de intercambio, no me están dando dólares para comprar ni materia prima ni pago de dividendos, persiste un deterioro económico en el país, limitaciones para la compra de materia prima, no tengo azúcar, no tengo resina, no tengo trigo, por ejemplo, y ciertas condiciones laborales, como les comentaba, tengo inmovilidad laboral, si tengo una reducción de mis operaciones, por ejemplo, no tengo la capacidad de adecuar mi estructura laboral al nuevo volumen que estoy sacando de una manera, digamos, sencilla. Tengo que llegar a negociaciones muy costosas con los trabajadores de las compañías. Que también estamos viendo compañías que definitivamente el efectivo como tal, la tenencia de efectivo en Venezuela, muchas compañías en Venezuela todavía tienen una caja importante en sus estados financieros, pues los están tomando, se está registrando un deterioro sobre ese efectivo y la tasa de referencia no es ni DICOM ni DIPRO. Se pueden imaginar cuál es la tercera opción que tenemos y se está usando como referencia para calcular el deterioro de la caja que tengo en los estados financieros consolidados de las compañías. Es el caso de las ciertas aerolíneas hace un año. Tomaron como referencia eso y registraron un reloj casi de toda la caja que tenían en el consolidado, la llevaron a pérdida desde el punto de vista contable. Miren esto es un estudio de lo que es la gente de Latin Focus a noviembre de 2016 y lo comparamos con diciembre de 2015. Fíjense los indicadores de inflación, que un poco lo que comentábamos en la presentación anterior,
estamos viendo que hay desde 1.500 por acá, no, a unos, hay una que dice 300, esto es Banco Central, esto no involucra inflación subyacente o inflación distinta a la calculada bajo la metodología. Lo importante acá es que la media apunta a 500% de inflación, que son lo que más están usando las compañías hoy en día, de un 350 a un 450% de inflación. ¿Qué les quería hacer mención? Si ustedes ven la columna de izquierda de diciembre de 2015, está el año 2016. Esto era la proyección que se tenía en todas estas importantes economistas sí, expertos económicos sobre la expectativa que se tenía en el 2016 sobre la inflación venezolana. Miren cómo pasa, es casi 3 veces lo que realmente está ocurriendo en el país. Tenemos, por ejemplo, en el 2016, diciembre 15, el consenso era 165%. Hoy en día la que está apuntando es a 550%, casi 3 veces más. El mensaje aquí es muy difícil estimar sin tener un indicador formal del Banco Central de Venezuela. Los rangos de estimación pueden ser gigantes, la dispersión de la misma, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? A gerenciar una economía de alta inflación, de hiperinflación. Tenemos varios conceptos acá que el Banco Central no publica los índices de inflación. Tenemos un impacto importantísimo en los márgenes de ganancia de las compañías, no hay la liquidez suficiente para enfrentar esta situación. Hay un concepto que manejamos que es la determinación de la inflación interna, que cada entidad definitivamente, un poco lo que hablaban en la ponencia anterior, que era, oye, cada compañía tiene una inflación distinta. Entonces, los contadores entramos en la discusión, ya Pedro lo dijo, oye, los estados financieros de la compañía, cuando aplico NIC 29, es una sola tasa de cambio, de tasa de inflación que me permite la norma. Pero realmente cada entidad, en base a la gestión de compras, en base a su gestión de personal, en base a su gestión de cada uno de los componentes que estructuran el costo de la empresa, van a tener una inflación interna distinta. Nuestra sugerencia fuerte es a cada compañía determina tu inflación interna y compárala, obviamente, ¿para qué? Para establecer tus márgenes de ganancia en base a esa inflación interna, ir a tu competidor, ver el mercado, lo que está haciendo y cuál es la inflación también generalizada, porque cuando tú prepares tus estados financieros o estados por inflación usando esa inflación, cómo se va a ver en términos de poder adquisitivo el manejo de tu estrategia de precio a la luz de los márgenes de ganancia que quieras o no mostrar. Hay una gran incertidumbre en relación a todo lo que hemos hablado de tasa de cambio, inflación y devaluación. Aquí el mensaje es, esto es un tema que hay que abordarlo mensualmente, cada ejercicio desde el inicio del periodo. De nada yo hago ahorita el 31 de diciembre, que voy a cerrar mi ejercicio económico, preparar un estado financiero, que ya pasaron los 12 meses, una inflación del 500%, y yo no fui midiendo los impactos de las posibles ganancias o pérdidas por inflación sobre mis estados financieros. Ya hoy las compañías deben estar monitoreando en base a las estimaciones de inflación 2017 que tenemos, en base a la posición monetaria estimada que va a tener cada compañía en el año, cuál va a ser su posible ganancia o pérdida, o cuál va a ser su estrategia para influenciar sobre esa posición monetaria. Pensamos que este año ya está ocurriendo y para el próximo año va a ser igual. Uno de los rubros del estado financiero que va a tener un impacto a nivel de materialidad más importante en el estado de ganancias y pérdidas va a ser el resultado integral de financiamiento. Eso recoge en los intereses, costos o gastos, que eso no debería ser tan grande por el tema de la tasa, es el 24%, pero tenemos una devaluación cambiaria del casi del 250%. Si se mantiene de aquí a diciembre en los niveles que está hoy en día DICOM, y una inflación del 500%. Definitivamente, véanlo así, si yo tengo un pasivo al inicio del año de 1 millón de bolívares, con una inflación del 500%, la ganancia por inflación que va a recoger el estado financiero es de 600 bolívares, 500 bolívares, 500% por 1 millón, eso va a estar en el ganancias y pérdidas. Probablemente eso va a ser muy superior al número de la venta per se. Entonces, son cosas que debemos estar monitoreando y la sugerencia de ahora es no olviden desde ya la proyección 2017, cuál va a ser la estrategia para monitorear tanto el componente moneda extranjera como el componente posición monetaria en bolívares neta. Señores, efecto de la inflación, creo que aquí no hay mucho que decir. Tenemos un proceso de descapitalización total. Al haber una pérdida del poder adquisitivo, pues mi empresa se va achicando en el tiempo y parte del reto que tenemos es cómo hacer para que en términos de poder adquisitivo yo logre mantener los niveles de poder adquisitivo necesarios.
cómo estimar el efecto INPC, tengo una inflación interna que debo medir y tengo una inflación, digamos, estándar o blanco central, que es la que de alguna forma me mide el poder adquisitivo de una economía generalizada. La inflación subyacente, ya todos conocemos a nivel de precio bachaquero, llámalo como ustedes quieran, que usualmente es 2 o 3 veces la inflación Banco Central. Disminución de los márgenes de ganancia y aumento en los costos. Todo esto debe estar en ese análisis que hacemos desde el principio de año para ir monitoreando los efectos de la inflación. Aquí les trajimos dos pequeños ejemplos. Señores, ¿qué debemos evitar? Altos niveles de efectivo, convertir inmediatamente el efectivo en un activo no monetario. Entendamos inventario, activo fijo o cualquier algo que se le parezca. Una posición monetaria neta activa denominada en bolívares, hay que evitarlo. Acuérdense que esto no es la foto en un momento, es durante un periodo de tiempo. Yo puedo cerrar con una posición al 31 de diciembre pasiva, pero si tuve posición pasiva durante los primeros 9 meses del año, mi resultado por inflación va a ser ganancia. Ahora, si tengo una posición activa, ya vamos a ver un ejemplo todo el año, pues definitivamente la pérdida con estos niveles de inflación que tenemos va a ser importante. Planes de inversión usando definitivamente el tema de endeudamiento es importante, debemos tener líneas de crédito abiertas y oportunidades siempre de tomarlas a fin con una tasa de 22, 24% y una inflación de 500%, es lógico que ese spread es demasiado grande para no tomar cualquier beneficio en ese sentido, ¿no? Una estrategia de precios, se les comentaba, nosotros semanalmente estamos revisando nuestras tasas de facturación en función de lo que está ocurriendo con la tasa de cambio y con los niveles de inflación. Y bueno, contratos a mediano plazo sin cláusulas de reajuste también son una cosa que debemos evitar a toda costa. Señores, con esta gráfica mostramos un poco el concepto primario de lo que es inflación. Si tengo una posición activa, que en muchos casos es la que nos gusta porque es menos deuda, tengo más dinero en banco, tengo más dinero en cuentas por cobrar, que activos monetarios definitivamente me van a generar una pérdida por inflación, que repito, con una inflación de 500% es multiplicar el número por 5. Y eso se va a ir a ganancias y pérdidas completos durante un periodo de tiempo de 12 meses. Y contrariamente, en los casos en que mi posición monetaria va a ser pasiva, pues definitivamente me interesa las ganancias monetarias que me van a originar eso, siempre y cuando tome préstamos, como comentábamos, y lo traduzca en activos que se protejan de la inflación. Esto es muy sencillo verlo así, a llevarlo a la práctica es complicado y requiere tiempo. Entonces, de nuevo, la sugerencia es con objetivos discutíamos en un foro similar a que el margen de ganancia sea tan grande que compense cualquier ganancia, cualquier pérdida que yo pueda tener por inflación. Esa es otra. Pero eso debe estar en el modelo mío de negocio digamos, con periodos continuos de revisión por parte de la gerencia. Señores, costo integral del financiamiento, ya lo comentamos, es el resultado de sumar todo lo que es financiero en la compañía este año y el 2015, 2016 y 2017 está siendo uno de los elementos más importantes de ese estado de ganancias y pérdidas. Contrariamente, ocurre en el tema fiscal y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es un ejemplo muy sencillo, señores. Una deuda de 10 millones de dólares que está valorada, miren cómo juega el tema de evaluación e inflación y en qué momentos me conviene una cosa y conviene otra. Para el año 2015, los niveles de evaluación, el dólar pasó de 50 a 200, el dólar, digamos, legal, CIMADI, y eso representó un ajuste del 300%, mientras que la inflación Banco Central fue 180%. Quiere decir que la pérdida que me generó un pasivo por inflación por tasa de cambio fue muy superior a la devaluación. En este ejercicio se ve esto. Tengo 10 millones de dólares, al inicio lo tenía valorado a 200, un ejercicio hipotético, una tasa de cambio hipotética pasó a 8.50, eso me da una variación del 325%. La inflación en ese año fue 364%, fue superior a los niveles de devaluación. Miren cómo el efecto neto es una ganancia por inflación en este año. ¿Por qué? Porque simplemente el impacto de la inflación sobre el pasivo fue superior al impacto de la devaluación. En el escenario de abajo, miren cómo cambia el número cuando el spread ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora estamos hablando que los niveles de inflación están alrededor de un 500%, cuando los niveles de devaluación, si se mantiene el DICOM a los niveles actuales, estamos hablando de un 220%. Estamos pasando de 200 a 650, 680, está por ahí en ese rango. Eso nos indicaría, en este ejercicio está en 750, y como pueden ver, el impacto que tiene esto
a nivel de inflacionario es importante. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya fiscalmente esta ganancia, en el caso que una empresa tuviera esta foto, no va a entrar dentro de la renta gravable fiscalmente hablando, ¿no? Aquí les trajimos otro pequeñito ejemplo sencillo de lo que es moneda nominal y constante. Y esto hay que hacerlo, señores, desde el 1 de enero del ejercicio. O sea, mes a mes hay que ir corriendo esta cifra. Un ejemplo, tenemos un valor nominal con una utilidad de 50.000 bolívares. Allí pueden ver cómo es la composición de las ventas, costo de ventas, etcétera. Cuando vamos al ajuste por inflación, ¿qué ocurre? A las cuentas de ventas, gastos, se le aplica el IPC promedio, pero el costo de venta, debo reconocerle una depreciación histórica que está ajustada por inflación, pues el costo, fíjense que el margen bruto pasa de 120 a 156, y que es un 40, pero a nivel porcentual baja. Me estoy comiendo 20 puntos de 60 al 40%, y si sigo hacia abajo, tengo un resultado pérdida, asumiendo que tuve una posición activa durante todo el año del 33% de 200, que es el capital de trabajo como tal, y eso me origina una pérdida de 264. Miren cómo el ganancias y pérdidas pasa de una utilidad de 50 a una pérdida de 246 ajustada por inflación. Alguien me comentaba, Javier, pero eso es ajuste por inflación. Sí, pero eso indica la pérdida en términos de poder adquisitivo, la pérdida que ha tenido esa compañía y la reducción, el achicamiento que ha tenido como negocio. ¿Ok? Eso es importante mantenerlo en el radar, porque no necesariamente el hecho que yo tenga 50 de utilidad histórica me está generando que yo, en términos de poder adquisitivo, estoy generando valor al patrimonio de la compañía. En este ejercicio, señores, le quisimos hablar algo que vamos a hablar más adelante, de un tema que hay una pérdida allí de 340 millones acá del impuesto sobre la renta diferido. Ya más adelante les vamos a hablar qué es lo que está ocurriendo en Venezuela con ese tema. Aquí estamos, en diciembre del En diciembre de 2015 salió una nueva resolución del Banco Central se cambió la ley de impuestos. Y se eliminó para contribuyentes especiales el ajuste por inflación. Algo similar había ocurrido un año atrás para banca y seguro. ¿Qué les están haciendo a las compañías? Muchas compañías, no todas, no era el caso generalizado, esto representaba un escudo fiscal, porque tenían pérdidas por inflación, eso las tomaban como parte del costo en la reducción de la renta neta gravable, y me disminuía mi pago de impuestos. El fisco está eliminando esta norma, más allá de que se genere, ya lo vamos a ver, un tema de un impuesto de renta diferido pasivo, que a nivel de los contadores estamos discutiendo hoy en día qué soluciones le buscamos a Venezuela para minimizar el impacto, y puede venir algo por allí prontamente para que sea opcional el registro no desimpuesto. Pero más allá de eso, lo que está diciendo este concepto es que yo tengo una base contable a nivel de ajuste por inflación de un activo fijo de propiedades, planta de equipo, que en el futuro, cuando yo genere ingresos con esa base contable, no voy a tener depreciación fiscal a que aplicarla. Por lo tanto, toda esta ganancia que tengo acá va a ser totalmente gravable y va a generar pago de impuestos futuro. Eso me va a originar que mi tasa efectiva de impuestos pase de un 34% a un 40-45% automáticamente. Esto es para compañías que tienen valores importantes en propiedades, planta de equipo. Esto le pasó el año pasado a la banca y seguro. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como gerencia? Esto no tiene sentido alguno en una economía con los niveles de inflación que tenemos, que el CENIAT haya eliminado, o el gobierno haya eliminado el ajuste por inflación. ¿Ok? Hay abogados que hablan de que esto atenta contra la capacidad contributiva del contribuyente, que esto es anticonstitucional, bla, 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 bla. Pero aquí el mensaje nuestro es, señores, tomen en consideración esto, porque hay un impuesto futuro a pagar que va a ser bastante alto. De nuevo, los abogados hablan de que puede ser hasta confiscatorio, porque es prácticamente entregarle toda la utilidad contable al fisco, producto de este blindaje que nos quitaron cuando eliminaron el ajuste por inflación. Todavía, ojo, debo comentar que todavía falta información o providencia o reglamentación de cómo eliminar el ajuste por inflación fiscal para estos contribuyentes. Pero la realidad es que si tomamos como ejemplo lo que ocurrió en banca y seguro, esto es lo que va a ocurrir. Entonces hay que tener en el radar muy importante ahorita, con estos cambios de leyes que hemos tenido, este impacto que va a tener en los futuros pagos de impuestos.
Señores, como para cerrar dos láminas, estrategias empresariales, definitivamente el tema de la caja es prioritario, mantener los niveles requeridos de caja para mantener la operación, sueldos, nóminas, costos, gastos, reposición de inventario, es algo fundamental y es el principal estado financiero que cobra importancia ahorita, más allá del balance general, más allá del ganancias y pérdidas, definitivamente es el estado de flujo efectivo. Cómo la compañía en una época de inflación está generando la suficiente caja para mantener los niveles de operación adecuados en una entidad que está como negocio en marcha. Una sugerencia importante que estamos viendo que las compañías lo están tomando como una protección patrimonial es el uso del revalúo. En Venezuela tenemos dos marcos contables permitidos, PYME y grande entidad, NIS para PYME y NIS para gran entidad. Los dos a partir de este año permiten el revalúo de propiedades, planta de equipo. Estos son registros contables que lo que le van a ayudar a la compañía es a pasar este huracán que estamos viviendo, porque definitivamente reconocer en el patrimonio de la compañía, económicamente hablando, el valor de esos activos y fortalecer el patrimonio de las compañías. Está permitido y no representa ningún tipo de, bueno, el costo más allá del peritaje, etcétera, pero definitivamente, por ejemplo, para la ley de costo y precio justo, las compañías están tomando ese gasto de prestación como parte del costo para efectos de esa ley. Ya lo hablamos, adquisición de activos no monetarios a través de endeudamiento, operaciones de compensación de deuda. Señores, aquellas compañías que tienen deudas en moneda extranjera con compañías accionistas, por ejemplo, relacionadas, que están valoradas en algunos casos a 10 porque tienen los ADE aprobados por parte de Cencoex, están a la espera de que los últimos 5 años no le han dado dólares, pero se los van a dar en algún momento. Pensamos que es el momento de analizar estratégicamente si tiene sentido. Muchas de esas compañías en el exterior, señores, ya han registrado la pérdida de esas cuentas por cobrar. Muchas de esas compañías en el exterior, en la matriz, bien sea a través del proceso de desconsolidación o bien sea a través del proceso de deterioro, han registrado, bueno, creo que es una oportunidad para llevar a capital social eso, fortalecer el patrimonio de las compañías y no estar arrastrando ese pasivo que definitivamente está, y peor aún si está en términos de tasas de cambio de 10 bolívares. Existe una BA-BENIS número 10 que se emitió en febrero del año pasado que ayuda a las compañías a mitigar un poco esa pérdida por diferencial cambiario originada por esas deudas tan antiguas que nunca fueron reconocidas por parte de las autoridades de CADIVI y hoy en día Cencoex. Algo importantísimo que vemos fundamental es la evaluación del adecuado balanceo de activos y pasivos monetarios, tanto lo que es moneda extranjera como lo que es bolívares, y su proyección o su impacto durante un periodo económico para ver cuál es el resultado financiero que puede obtener del adecuado, lo que sí, ante una inflación del 500% y unos niveles de evaluación como lo que estamos teniendo, que lo que se avisora que en algún momento deberíamos tener en relación a lo que está pasando hoy en día en el paralelo, pareciera que ya DICOM está quedando totalmente fuera de... Señores, evaluar políticas de financiamiento de clientes, reducción de revenue y estrategia de precios, eso ya lo hemos hablado. Revisar el tema de la tasa efectiva de impuestos. Pensamos que si no se hace con suficiente antelación, podemos tener impactos importantes en lo que es la tasa efectiva de impuestos al cierre del ejercicio. Ya este año, bueno, ya estamos en diciembre prácticamente, pero es un tema que hay que monitorear, al igual que los impactos de la inflación desde el principio del año, ¿no? Estamos viendo muchas cosas que en el pasado no siempre han existido alianzas con proveedores, pero a nivel de importación estamos viendo muchas planificaciones para las importaciones utilizando terceras partes y están dividiéndose la pérdida. En cambio, el mayor costo que está teniendo, las compañías pasaron prácticamente de 10 a 650 a 1000 hasta hace poco, y ese impacto pues definitivamente involucra un costo brutal en el estado de ganancias y pérdidas, y hemos visto cómo con proveedores se han establecido alianzas para dividir esas diferencias en precios dentro de lo que es la cadena del valor del producto, ¿no? Fortalecer las buenas prácticas del gobierno corporativo, algo fundamental en relación apuntando un poco a lo que es la estructura de control interno de las compañías. Revisión continua del margen, costeo, señores, constante, es una cosa esa actualización de ese costo estándar tiene que ser continua para poder determinar en valores actuales cuál debe ser el precio, fijar la estrategia del precio de venta y por ende los márgenes de ganancia.
Y un comentario, digamos, final, el tema de la determinación de la inflación interna es algo que estamos, que es casi mandatorio una recomendación mandatoria para los clientes nuestros, que logren determinar cuánto es su inflación real, a ver cómo ha sido su estrategia de precios con esa inflación real, más allá de la que establezca Banco Central de Venezuela, siempre mirando a la consecución de los objetivos del negocio a través de márgenes establecidos como parte de la estrategia de cada compañía, de cada entidad. Ya.